presentado por Cruz Verde. Bienvenidos a un episodio más de Republicast. Hoy me acompaña el equipo. De nuevo, como en la primera ocasión, en el primer episodio, está Rafa Párraga, Maite Rayo, Richie González y su servidor Alejandro Palmieri, para hablar de coyuntura, para hablar de lo que está pasando, lo que ha pasado recientemente en el país. Y vaya si no han pasado cosas. Sí. En todos los ámbitos, hay que decirlo. Muchas malas, muchas jocosas, pero algunas muy buenas también, que bueno, y hay que mencionarlo. El gobierno, en general, le hace ejecutivo, legislativo, ha dado noticias. Hasta ahora el judicial ha estado un poco calladito, aunque la CC también nos ha dado de qué hablar. Y creo que debemos empezar con eso. A ver, aunque no era la noticia más fresca, pero no nos hemos pronunciado, no hemos discutido todo este asunto de el retiro de la reserva del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Que nombre tan... El retiro del retiro de la reserva. Y ahora la suspensión provisional del retiro. A ver, voy a plantear una idea y para discusión del grupo. La premisa, o mejor dicho, la defensa del gobierno ante ello es que de todas maneras no se estaba aplicando. Si llevaba 30 años la CC de inobservar esa reserva. Ok. ¿Y entonces para qué hacerlo? Sí. ¿No? Si ya la Corte, que interpreta la Constitución, como dice el presidente, no la interpreta, ¿verdad? La aplica. No observaba esa reserva porque había incorporado a sus fallos el bloque de constitucionalidad, en fin. Entonces, ¿para qué hacerlo? Estoy seguro, bueno, no estoy seguro, pero es mi tesis, que alguien bien intencionado, estudioso en el gobierno, estudioso de estos temas internacionales, tuvo la brillante idea y se lo propuso al gobierno, se lo propuso a Arévalo, y él dijo, ¿por qué no? Claro, eso nos hace ver muy bien internacionalmente, que por supuesto es la visión de Arévalo, él quiere ser expresidente, y lo hace. Y esta persona o este grupo de personas meten al presidente en un clavo innecesario. Para él, pues innecesario. Eso es bastante lo que hemos visto de este año casi y medio de gobierno. A ver, probablemente buenas intenciones, pero torpezas políticas una y otra vez. Que solo lo ha desgastado a él y a su imagen. Sí. Exactamente. A ver, ¿tiene alguna hipótesis alterna? No, realmente creo que es un fallo de cálculo, porque realmente el tema del artículo 27 de la Convención de Viena a mí me hace gracia en general por las reacciones de todos lados. Uno, por lo innecesario al decir, sabemos que es un tema para mí realmente intrascendente, pero que le da leña al fuego, de alguna manera. Le está dando a la parte que está permanentemente viendo cómo puede perjudicar de alguna manera la imagen del presidente, sin necesidad, porque, a ver, el pretexto oficial es dar una imagen que atraiga inversión, que atraiga o que genere de alguna manera la fachada de que Guatemala es un país que cumple con los tratados internacionales, que respeta el orden internacional, porque claro, la premisa del derecho internacional es que está por encima del derecho nacional, y el poner en reserva el artículo 27 de la Convención de Viena de alguna manera hace ver como, ok, Guatemala no quiere del todo comprar eso. Y ya sabemos que aquí la palabra soberanía le infla el pecho a muchos, para bien y para mal. Algunos lo compran, algunos no. Entonces, para mí es eso, es un error de cálculo político. O sea, ¿cuál es la necesidad? Ninguna. Entiendo el pretexto, pero no es como que Guatemala se esté muriendo por tener esa reserva, que ellos mismos lo están admitiendo. Lleva 30 años de básicamente no generar ningún tipo de controversia. Entonces, ¿para qué? No. Yo creo que también, o sea, suma a las críticas de la falta de apertura que alguna vez anunciaron al inicio del gobierno que iban a tener, porque para mí, lo que decía Rafa, o sea, ¿por qué ahora? O sea, era innecesario de cierto punto de vista,
Entonces yo creo que levantó simplemente más dudas de, ok, pero entonces ¿para qué lo están haciendo? ¿Hay algún interés oculto? ¿Falta de transparencia? ¿No hubo un debate abierto? Y creo que también si uno ve las declaraciones de varios funcionarios del gobierno, hablan de que es para fortalecer la certeza jurídica, pero entonces estás mandando un mensaje contradictorio cuando te estás peleando con las cortes y con el Poder Judicial constantemente y luego hablas de aumentar la certeza jurídica del país. Entonces yo creo que sí, es lo que decía Rafa, ¿verdad? Simplemente aumenta la incertidumbre, el desgaste innecesario. Sí. Yo no sé, yo la verdad que no sé si particularmente tengo una opinión muy fuerte respecto a esto. O sea, sí tengo algo bastante claro y es que me sorprendió el hecho de que se volviera tal espectáculo mediático, porque de un lado se ponían a decir que Arévalo estaba haciendo eso porque quería legalizar forzar el aborto y que los niños cambiaran de género y cosas por el estilo. Y por el otro lado lo pintan como una obra magistral, una movida magistral del presidente. Yo creo honestamente que esto es consecuencia de que en Guatemala no tenemos farándula. Y entonces la gente no tiene con qué más entretenerse, no tiene ni con qué más enojarse. Así que si usted es algún ejecutivo de Canal 3 o Canal 13, invéntense algún programa nuevo, La Casa de los Famosos, metan influencers que hagan ahí sus pleitos. Desde que se fue Esme la Chapina, ya no hay farándula en Guatemala. Sí, no, o sea, necesitamos farándula porque este caso específico me parece que fue una nimiedad y se hizo un gran escándalo por absolutamente nada. Probablemente la agenda política en el país ya llevaba paralizada un par de semanitas y no había pasado mucho. Y pues, como ni modo, los medios y los comentadores necesitan algo que publicar, creo yo que fue que la bola se empezó a hacer más grande. Pero Hubo cuestionamientos de fondo, ciertamente, y de forma. Uno es sobre si era el mecanismo correcto, es decir, si tenía que ir al Congreso o no tenía que ir al Congreso. Yo me allano de todas esas discusiones porque ya las instancias jurisdiccionales están en ello, pero hay una pifia. Más allá de la decisión que ya vimos que era intrascendente, hay una pifia de procedimiento, hasta de óptica. A ver, no sé si eso es suficiente para invalidar el acto, no lo sé, pero cuando menos de óptica. Mediante acuerdo gubernativo deciden retirar la reserva como decisión del Ejecutivo. Por ahí también está la discusión de que es el presidente el que dirige la política internacional o las relaciones diplomáticas. Esto no es una relación diplomática. Empecemos por ahí. Es una decisión de Estado hacia un organismo. Pero aprueban el acuerdo gubernativo, lo notifican a Naciones Unidas y bastante tiempo después lo publican en el Diario Oficial. A ver, no se tiene que haber estudiado Derecho para aplicar una simple lógica, que de hecho, Derecho debiera ser simple lógica. ¿No sería lo correcto aprobarlo, publicarlo para que tenga efectos a terceros? Esa es la razón de la publicación. Y una vez estuviera firme, notificarlo. Pero deciden hacerlo al revés. No quiero hacer alarmista, pero el pueblo de Guatemala se entera después de que el gobierno tomó su decisión y se la notificó a la otra parte. Es que solo ahí. Eso es lo que nuevamente le da más leña al fuego. O sea, si uno quiere, lo podemos ver desde el punto de vista nuestro, por lo menos el mío, que simplemente fue una torpeza, algo que sin por qué ni para qué. Pero ese tipo de cositas son las que le hacen que luego la gente que por la falta de farándula o la falta de oficio o lo que sea, pasa crónicamente en línea, diga, aquí hay algo. O sea, esto da para una conspiración. ¿Por qué Naciones Unidas se entera antes que nosotros? ¿A quién le estamos vendiendo nuestra soberanía? ¿Por qué estamos vendiendo nuestra soberanía cuando, pues a lo mejor sí, pero digamos, la mayoría de caminos llevan a pensar que pues, fue un tema simplemente una torpeza y ya. Pero eso lo magnifica. Y eso redunda nuevamente en, Dios mío, ¿quiénes son los asesores? Sí. ¿Por qué estos asesores ganan lo que ganan? Dios mío. O sea, yo creo que no se justifica su salario al ver realmente los resultados que da el gobierno, por lo menos en materia de comunicación. Que yo creo que hoy en día
se tiene que entender que lo es todo. O sea, la percepción en política es el ABC y este gobierno no lo ha sabido entender. Y yo creo que ya lo vimos el año pasado con los errores que cometían en la publicación de varios acuerdos en el diario oficial. Y esto nuevamente es lo que decía Rafa, ¿verdad? Te estás preguntando entonces quién está dirigiendo el país. ¿El presidente que no ratifica lo que está firmando o no está revisando los procesos que están siguiendo? Porque, a ver, tener asesores es una cosa, pero también tú como presidente tienes que tener cierta responsabilidad en... Mi nombre está en ese acuerdo. Sí, entonces también yo veo cierta falta de responsabilidad o de gente que le diga, presidente, ok, o sea, usted también tiene que poner algo de su parte en estos procesos. Difícil. El presidente estaba leyendo, ¿verdad? Es sociólogo y filósofo, ¿verdad? Él está en cosas mucho más importantes, elevadas. Yo creo que esta minucia. Yo creo que él tiene una de esas aplicaciones de cuenta regresiva y tiene ahí marcado 14 de enero de 2027. Pero sí, como el día más esperado. No se aguanta un día más para que se acabe esto. Son 4 años de pesadilla. Estoy llamando a las aerolíneas porque todavía no logra comprar su boleto para dentro. Sí, ¿por qué no puedo comprar vuelos? Todavía no están programados los vuelos, pero seguro que ese mero día ya va a estar en Bruselas nuestro presidente o en algún lado. ¿A dónde será? ¿Bruselas? ¿Ginebra? No, y que conste, no lo estamos diciendo con malicia. O sea, no es que se vaya a ir a un país que no tenga ningún tipo de tratado de extradición. No es ese el motivo por el cual se va a ir. Es que no se malentienda. Es porque de ahí va a tomar su puesto en un alto organismo. O sea, bueno, de repente se queda aquí y corre su periodo como diputado al Parlacén. De repente. Bueno, también eso es cierto. Hombre, se le quedaría pequeño. Se me había olvidado para sus ambiciones. Se queda pequeño. Sí. Lo que vos dijiste se resume en una frase que voy a parafrasear. No recuerdo quién la dijo, lo voy a pensar, lo voy a buscar. No hay que achacarle a la maldad lo que puede ser explicado con la estupidez. Claro, ¿verdad? Exacto. Pero en el contexto particular de Guatemala y del entramado político de este país, a la estupidez siempre se le va a achacar la maldad. Sí. Así que, y eso es algo que en teoría lo entienden a la perfección. Si es que lo han visto desde el día menos 45, o sea, desde la primera vuelta, desde más o menos las 9:30, que creo que fue la hora de la noche 26, de la primera vuelta, que la gente empezó a decir aquí hay fraude. Ajá, no, fue algo no está bien. Al principio es que solo han entrado los votos de la ciudad, entonces fijo por eso ya va a cambiar la tendencia. No cambia la tendencia, más o menos a las 9:30 de la noche. Ahí empezó lo que antes era un partido intrascendente, un candidato intrascendente que tiene altas posibilidades de convertirse en presidente. Ya no existe la estupidez, todo es maldad. Y hasta la fecha no han sabido reaccionar a eso. Y eso es lo que a mí me impresiona. Ya llevamos suficiente tiempo como para que tanto el presidente como la gente a su alrededor pueda encontrar una estrategia distinta para navegar aguas turbias, que eso hay que decirlo, es cierto. Al presidente le toca navegar una marea revuelta. Pero hombre, por lo menos de acostumbrarse a estar dando tanta vuelta. Miren, partamos de algo. Hablando de ese noche, mejor dicho, de la 25 de la... Van a ser 2 años. Vamos a hacer un podcast al respecto, por cierto. Sí. Que también serían 2 años de república política, por cierto. Sí, exactamente. A ver, no esperaban ni por asomo ganar. No los hacemos de menos, lo han dicho ellos mismos. Samuel Pérez lo ha dicho una y otra vez. No esperaban ganar. Se sorprenden. Esta es la famosa foto esa de Samuel, ¿verdad? Que ya es meme, enfrente de una pantalla. Y no sabían, no pretendían siquiera navegar aguas turbias. Está bien. La transición, luego las reformas electorales, es más larga, un poco para eso. De repente le suena la flauta a alguien como a ellos. Chispas, ahora tenemos que hacer algo. Bueno, tuvieron meses en los que ellos dicen que estuvieron ocupados defendiendo la democracia.
porque no sabían, a ver, pamplinas, pero bueno. Pero ya en el gobierno llevan casi año y medio. Sí. Y siguen sin saber navegar esas aguas turbias. Y ahora, hablando de aguas turbias, nos pasamos al legislativo. Resulta que iba a decir bancada, no, el grupo de diputados electo por Semilla ahora se divide. Desde... Bueno, la organización se divide. por supuesto, la organización, las bases también, no solo los diputados, es cierto, vamos a ver qué pasa. Desde antes de la toma de posesión, precisamente para lograr esa junta directiva pasajera, tan fugaz de Samuel Pérez, se involucró, eso lo han dicho ellos también, así que no son especulaciones, se involucró al futuro ejecutivo, Arévalo. De hecho, va a una de las reuniones, no va a la segunda, porque ya me imagino que dijo, yo no me meto a esto, para lograr consensos, ¿verdad? Esos consensos que ya sabemos que hoy le costaron al país 12,000 millones de quetzales. Y desde entonces empieza a haber una división. Desde entonces pasa un primer año en donde pues había dimes y diretes, pero ahora está claro. Samuel dice que no se van a alejar del Ejecutivo, pero vamos, a ver, ¿qué piensan? ¿Qué va a pasar? No es por decir se los dije, pero se los dije. Yo creo que podemos ahí ponernos un poquito la medallita de que vimos paralelos entre Semilla como partido con ejemplos del otro lado del charco, como lo fue Podemos en su momento en España. Lo dijimos. Sacamos una nota sobre el tema, de la cual muchos tuiteros, de esos que también están crónicamente en línea, se quisieron jactar porque en la imagen salían distintas simbologías que hacían alusión a las facciones internas que hay en el partido, ¿verdad? El ala radical y el ala más moderada. Entonces algunos dijeron, ahí viene el fantasma del comunismo. No ese era el punto. La lección de esta historia es lean. Pero era previsible. Semilla es un partido que surge de un movimiento bastante espontáneo, bastante poco coordinado, por lo menos en inicio. La semilla que dio origen al movimiento o al partido fue malestar social, punto. No por un tema ideológico necesariamente. Pero digamos que cierta cantidad de gente significante con la misma afinidad ideológica se juntó y dijeron, vamos a hacer un partido. Como suele pasar aquí, ¿verdad? O sea, lo típico, como cuando uno sale con sus amigos, es deberíamos de abrir un restaurante, deberíamos de abrir un bar. Ellos dijeron, deberíamos de crear un partido. Pero sin mucha cohesión interna. Y eso es algo que se ve repetido en la historia de casi todos los partidos en Guatemala. Todo el mundo quiere crear uno. Sí. Ellos por lo menos tenían una causa relativamente identificable. En su momento la lucha contra la corrupción. Lo podemos criticar, lo podemos matizar si queremos, pero por lo menos en papel esa es la idea. Y en ese chirmol de gente que se había juntado originalmente en la plaza, había gente radical, gente más moderada y gente incluso, diría yo, de centro. Cuando uno es oposición es muy fácil, de alguna manera, que esas facciones no entren en fricciones, porque estás peleando, especialmente en el contexto de Guatemala, contra un establishment que no tiene tal vez una ideología tan marcada, sino que ellos lo abanderaban como la corrupción. ¿Qué pasa cuando dejas de combatir ese establishment desde la oposición, esos gobiernos? Ahí, pues, valga la redundancia, toca gobernar. Y para gobernar es importante la cohesión ideológica, porque la visión de país que tienen las facciones internas no solo es distinta, es contradictoria en muchos casos. Y eso es lo que se está viendo justo ahora. El partido se fragmentó, el partido se dividió y hay dos grupos fácilmente identificables. Uno está en el Ejecutivo, otro está fundando un partido nuevo. Pero las divisiones partidarias no son nada malos también. El asunto es divisiones internas, no fraccionamiento, no escisión. Porque entonces se multiplican como que si fueran amebas, ¿no? Que crezca la ameba, pues que sea más grande. Y no que la diversidad es riqueza cultural, sí. ¿No? Esto es no. Si no es así como nosotros, no, vamos. Sí. Sí.
yo creo que al final lo que fue Movimiento Semilla está viviendo mucho de lo que han vivido partidos de izquierda tradicionalmente en Guatemala, que es que no han sabido mantener la cohesión entre sus bases, y yo creo que es por esa posición radical de o se hace lo que nosotros queremos o no se hace, y yo creo que eso se vio muy marcado desde que Arévalo tomó posesión. Inicialmente había cierta alineación entre los diputados más radicales, pero luego ya venían el momento de hacer alianzas y los diputados más radicales no estaban dispuestos a dejar su posición de oposición para dar paso a ciertas alianzas para que avanzara el partido, o sea, para que avanzase el ejecutivo en el gobierno. Y yo creo que lo vimos desde el inicio cuando, por ejemplo, la negociación de el presupuesto 2025 fue clarísimo que algunos estaban dispuestos a ceder su lealtad para avanzar su proyecto y otros no, porque tienen ideales mucho más firmes. Entonces, yo creo que eso fue realmente lo que pasó y se desgastaron y dijeron hasta aquí. Yo creo que... Pero es una división entre pragmatismo e idealismo, claro. ¿O no? Yo quería abordar eso. Yo no sé si yo la atribuiría esta, digamos, ya no aparente, sino clara división que hay porque pues, ya hay una nueva organización política. Pero bueno, también vale la pena recordar una cosa. El ala que podemos hablar liderada por Samuel Pérez, vamos a identificarla así, porque es el ala del partido Nuevo Raíces. ¿Sí? Honestamente, hay una cosa que es verdad. O sea, primero para poder ganar tenés que sobrevivir, tenés que estar vivo. Semilla estaba muerto como entidad política y jurídica y que no la iban a recuperar. Eso es mentira. El partido lo cancelaron, vale la pena resaltarlo, ilegalmente. No tenían que cancelar a Semilla, lo hicieron. Y nació este nuevo partido político que es pues la forma de toda esta gente de seguir participando en política. Para que sean partido falta bastante, ¿verdad? Bueno, sí. Pero digamos, es el intento de formar su nuevo partido político. Claramente hay alguna división en cuanto al sentimiento de lo que esto significa, porque vimos que hay varios diputados dentro del Congreso que eran parte del partido Semilla que no estaban del todo apoyando este movimiento y pues también desde la presidencia no se vio un apoyo, digamos, abrumador o muy claro a esta nueva iniciativa. Pero no sé si esto se debe particularmente a un tema ideológico. Yo creo que se debe más a que en términos retóricos, desde hace bastantes meses, con los mensajes que daban este grupo de diputados que se unió a Samuel Pérez y hicieron este nuevo partido, se nota que ellos se quejan mucho de lo que parece como la debilidad del presidente o la poca acción que toma el presidente contra los golpes que le dan todas las semanas desde las Cortes, desde el Ministerio Público o incluso desde el Congreso, puede ser. A mí me llama mucho la atención en la ronda del día de hoy, el presidente le hicieron una pregunta creo que muy acertada y decía que si creía que esta nueva facción se iba a convertir en la posición de su gobierno. Y él decía, pues, por lo que han dicho, sí va a haber una continuidad en lo que hemos hecho y en lo que hemos planificado como cuando éramos un partido. Y yo creo que sí va a tener fuertes implicaciones, principalmente porque ahora ya no es un tema de representatividad. Ahora va a haber intereses electorales claros dentro del gobierno y eso va dentro del legislativo y eso va a incidir en cómo van a actuar los diputados que eran parte de una misma bancada. Y deja eso. También hay miembros del Ejecutivo con intereses político-partidarios. A ver, el secretario, vamos a decirles todavía secretario o no, el último secretario registrado de Semilla, Abelardo Pinto, está en el Ejecutivo. Sí. Y también, yo no creo que él espere terminar su periodo como ministro y después irse a su casa o dar clases. Él va a querer seguir en la política, como candidato o no, pero en la política partidaria. Y entonces ahí sí entrarían en franca colisión con los intereses de lo que se va a llamar o se pretende llamar raíces. No había un disco de música así tropical, raíces, ¿no? Imposible. Sí, seguramente, pero bueno, me suena ahorita. Ese es un problema que va a enfrentar el presidente
eventualmente. Él se jacta, bueno, él dice, de ahí viene, dice, de avenir siempre a intereses opuestos, él es un gran conciliador. Vamos a ver cómo concilia esto. Si logra hacerlo, bueno, es un éxito para su gobierno, porque no ha tenido muchos. Pero creo que toca hablar de un éxito que ha tenido el presidente, el gobierno, la gestión gubernamental reciente. Yo diría que dos notables. Uno en el ámbito puramente económico, vamos, país, en la subida de calificación de Standard & Poor's. Creo que es positivo. Es un camino compartido, ¿verdad? Sí. No, la subida de la calificación sí tiene mucho que ver con una gestión gubernamental. Las calificadoras siempre habían señalado eso como un impedimento para subir la calificación, pero también, indudablemente, pasa por un sector privado, pues, competitivo, resiliente, dispuesto a apoyar la gestión gubernamental, como lo está haciendo. De hecho, a ver, no sé si es hoy o mañana, pero la misión que va a Washington a tratar de ver, semanas después, a tratar de resolver el tema arancelario, pues está acompañada de miembros del sector privado, porque es una gestión de país. Entonces, esta subida de calificación es algo, digamos, conjunto. Durante la gestión del gobierno de Arevalo, que bueno, ¿cómo ven el futuro? A ver, ¿da tiempo, como se planteó Semilla, o lo que fue Semilla, para que antes de que dejen el gobierno lleguemos a grado de inversión? Yo creo que va a costar mucho porque varios han resaltado que, ok, el primer paso es la calificación, pero luego también tiene que venir acompañado de muchas reformas que realmente fortalezcan el marco institucional y el marco legal para que esa inversión tenga tierra firme en donde establecerse. Y yo creo que algo que yo resaltaría es el tema de la resiliencia, porque claramente Guatemala todavía presenta muchísimos retos para el tema de la inversión, hablando, número uno, infraestructura. Exactamente. Y no ha dado resultados en temas de infraestructura claros el gobierno todavía. O sea, las carreteras no hay cómo avancen. También el tema de ya empezó a llover, el tema de los puertos siguen paralizados. Entonces, yo creo que sí es una buena señal y espero que sea una señal para el gobierno para decir, bueno, ya vamos en el camino, ahora sigamos hacia adelante. Pero sí creo que todavía hay retos importantes y creo que el gobierno sí tiene que tomar una decisión de si apoyar o no esta mejora en la calificación. Yo creo que es complicado que se llegue. Y aquí tal vez voy a exculpar un poco al gobierno porque el 2026 va a ser un año donde creo que va a haber mucha noticia. ¿Qué pasa en el 2026? No. Nada, solamente el mundial. El mundial. Sí. Hay 5 elecciones. Hay 5 elecciones de segundo grado. Fiscal general, Corte de Constitucionalidad, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Procurador General de la Nación y Contralor. 5 procesos, algunos que se van a cruzar entre ellos, la mayoría de hecho, que pueden dejar la imagen de Guatemala bien en alto o muy por el suelo. Sí. Y basándome en precedentes anteriores, me atrevería a decir que me inclino a que va a ser más cerca de lo segundo que de lo primero. Basándote en precedentes anteriores. Sí, o sea, no, sí, no precedentes posteriores. No. Sí, pues. No, en esta ocasión no me quiero basar en precedentes posteriores, pero en otra ocasión se podría usar. Qué salvadoreño suena eso. Claro. No, sonó mexicano, muy Cantinflas. Así se sale uno de los enrollos. Entonces yo quisiera ver cómo se van a dar esos procesos. Quisiera ver qué actores van a influir de qué manera en el proceso, quiénes van a ser los digamos, las personas que salgan electos, que resulten victoriosos de esos procesos. Y creo que dependiendo de cómo se lleven a cabo, la imagen que dé Guatemala y especialmente toda la certeza jurídica que transmite, que al final de cuentas creo que es uno de los factores más subestimados. Te voy a mencionar solo uno.
el próximo año, pues como ya dijiste, se elige nueva Corte de Constitucionalidad. ¿Y cómo irá a manejar esa dinámica entre ex semilla y raíces para designar al representante o al designado, valga la redundancia, del legislativo? Sí. Seguramente unos van a querer jalar a un lado y otros a otro. Claro, ¿no? Y el de la fiscal general, el fiscal general o la fiscal general es tal vez el fiscal general. Va a ser crucial. Al final de cuentas se acaba la muletilla que le ha servido al gobierno para escudarse de muchos ataques en el casi año y medio que llevan de gobierno o salen peor. Y al final es tal vez al mundo lo que le ha querido transmitir el presidente es que muchos de los fracasos de su gobierno se deben a la presencia de la fiscal general. Claro. Y si se elige un nuevo fiscal que sea del agrado del presidente o que transmita de alguna manera una transparencia que por lo menos desde el Ejecutivo se hace ver que no existe en el actual Ministerio Público, va a tener ya que combatir sin pretexto, sin excusas, o por lo menos con uno nuevo. En Palermo honramos la tradición argentina con cada plato. Disfruta cortes premium, vinos selectos y el auténtico sabor del asado, en un ambiente donde cada comida se convierte en un encuentro especial. Palermo, Buenos Aires, un rincón de Argentina en Guatemala. Reserva tu mesa y viví la experiencia. Hablaste del fiscal general y de la proyección hacia afuera del país y lo vamos a abordar porque Arévalo dio una entrevista a Lo País, diría tu presidente, el fin de semana y mencionó algo que vamos a abordar, pero no quiero dejar pasar lo que mencionó Maite. Esta subida de calificación está muy bien, qué bueno. En la gobernanza, que es lo que mencionaban las calificadoras, podemos ir mejorando según las calificadoras. Pero luego está la tierra, o sea, una cosa es el marco jurídico, regulatorio, otra cosa es lo tangible. Y sí, se firmó también otro de los puntos positivos de esta semana recién pasada. El gobierno de Guatemala firmó con el Ejército de Estados Unidos, con el Cuerpo de Ingenieros, un convenio del cual todavía no tenemos certeza de lo que ahí consta, ¿no? De lo que ahí se comprometió Guatemala y Estados Unidos, pero la idea básica es que van a gestionar la modernización de los puertos, empezando por Puerto Quetzal. Todavía no sabemos, insisto, a qué grado de detalle van a entrar. Va a ser interesante si le van a hablar a los sindicatos en inglés o no. Pero cuando menos van a estar en el diseño de infraestructura y diseño de procesos. Sí. Yo por ahí vi un cronograma, por ahí, no les puedo decir quién lo mandó. Díganos. Pero, pues no, porque no salga de Centroamérica, por favor. No, vi un cronograma de según lo que se supone que está en el documento y los tiempos son, a ver, ridículos. O sea, 6 meses para esto, luego 2, 3 años para presentar el proyecto de diseño, o vamos a decir el diseño final, y de ahí empezar con procesos de licitación, porque va a haber procesos de licitación. Que ya sabemos cómo van. Pues se supone que el Cuerpo de Ingenieros no va a permitir que eso pase, no sé cómo. Y luego la construcción. Vamos. Esta es como que la primera piedra de la Sagrada Familia. Perdón, ¿verdad? Todavía estamos esperando que se termine esa charada. No, ya pronto. ¿Ah? Ya mero. ¿Sí? El próximo año o dentro de 2, no sé. Sí. ¿Ah, sí? Bueno, lástima que Gaudí no tuvo esa. Pero vamos a ver. Como estábamos hablando de que si llegamos al lado de inversión, depende mucho de eso, de la infraestructura. Se da un muy buen paso en el sentido de puertos ahora, esta semana recién pasada, y las carreteras. Porque por el lado del sector energético también vamos bien. No necesariamente gracias a este gobierno, porque es un proceso que lleva tiempo y los agentes del mercado pues, han estado muy insistentes en eso. Y próximamente tendremos un evento que en los próximos años también, no es inmediato, nos va a dar
certeza o seguridad energética. Estamos ahorita algo cortos de generación y de transmisión. Pero insisto, y las carreteras, eso es 100%. Ahorita 100% el gobierno, y estamos viendo que están en babia. Sí, yo creo que algo que hemos visto como constante con este gobierno es que les gustan los grandes anuncios, los grandes proyectos y las grandes promesas, pero se pierde de vista esos pequeños pasos que tienen que contribuir a que esos grandes proyectos funcionen. Ok, está bueno tener estos megapuertos súper desarrollados, ok, pero no va a funcionar si no existe agilidad en los procesos para que luego funcione. Porque si estamos esperando que alguien nos traiga esos procesos, va a tardar muchísimo tiempo y vamos a seguir teniendo los puertos paralizados. ¿Cómo vas a llegar al puerto si la carretera es un desastre? O sea, no hay conexión entre los puntos estratégicos del país. Entonces, es bueno que existan estos grandes anuncios y estas grandes visiones, pero también se tiene que tomar en cuenta la ruta para llegar a eso. Y este gobierno literalmente. La ruta. Este gobierno tiene la ventaja de un marco regulatorio con el que no contaban los anteriores, que es la ley de infraestructura vial. Prioritaria. Entonces yo me pregunto toda la vida qué es lo que pasa. ¿Por qué se sigue igual? ¿Por qué lleva desde enero del 2022 cerrado el tramo saliendo del libramiento de Barberena a Pueblo Nuevo Viñas, que han dejado básicamente cerrado, no recarpetean nunca? Señores, por favor, la gente que viene de El Salvador necesita que ese tramo se habilite ya. Y es un tramo corto. Y yo digo, si esto lo estoy viendo acá, que es de alguna manera una ruta de entrada a Ciudad de Guatemala cuando uno viene desde El Salvador, el país, creo que el país que más turismo genera en Guatemala, ¿cómo estará el resto del país? ¿Cómo estará lo que no se ve? Bueno, pero es que si uno ve las declaraciones del ministro de Comunicaciones que dijo, es que este gobierno algo nuevo no va a hacer, solo va a recuperar lo de años pasados. Por lo menos, pero es que ni siquiera eso. No, o sea, el problema de la red vial del país no es tanto la que existe y está destruida, sino es más la que no existe. Pero empecemos por algo. No, es entendible, pero digamos, yo creo que por eso a veces insisten tantos espacios en el tema de por qué es tan importante darle prioridad a una visión de país, de un gobierno que se ponga a trabajar 4 años a construir vías, carreteras en todo el país, porque eso no solo te representa a ti un beneficio porque incentivas el comercio y haces que la gente se pueda mover, está comunicada, sino que también es algo que le da más capacidad al Estado. ¿En qué sentido? La policía, por ejemplo, servicios de seguridad. Hay servicios de seguridad que no llegan a muchas aldeas y a muchas comunidades porque literalmente no hay forma de llegar. O sea, son caminos de tierra que son kilómetros y kilómetros. Y a veces ni siquiera caminos de tierra solo simplemente es vegetación. Y lo mismo sucede con servicios de salud. O sea, hacer carreteras y vías es tan importante porque es literalmente lo que te da acceso a todo, literalmente, a todas las necesidades de vida que tenés, que son pues poder ir a comprar tus cosas, poder ir a algún centro de salud o poder gozar de servicios de seguridad, poder llamar a la policía y que te lleguen a atender, depende de eso, de poder llegar. Ustedes van a permitir, pero aunque juventud, divino tesoro, pero no hay nada como ser viejo. Ustedes probablemente no se acuerdan o no se habían nacido siquiera, pero el último gobierno que hizo eso, hizo carreteras. A ver, no solo mejoró las carreteras, sino que hizo nuevas. Hizo la famosa carretera a Petén, que todo el mundo la estaba pidiendo, la hizo. Desreguló el tema energético, el sector energético, con una ley que es ejemplo regional, mundial. Las telecomunicaciones, firmó la paz. Sí. A ver, hizo la seguridad, creó la Policía Nacional Civil. Ese fue el último gobierno que hizo todo eso. Se esperaba que repitiera el primer gobierno que iba a repetir, el primer gobierno de un partido que iba a repetir. ¿Y saben qué pasó? Que vino un populista, pico de oro, y dijo, es que las carreteras no se comen. Y votaron por ellos. Ajá, y miren la herencia del FRG que tenemos ahora. Bueno, entonces, ahí hay un tema ahorita que hizo referencia a esa voz tan peculiar. Tan peculiar. Tan ronca, tan... en fin, el tema de las carreteras,
es preocupante por algo que mencionaba Richie, que se traduce en donde no hay carreteras, es un lugar a donde el Estado no puede llegar. Y quiero que me vayan cachando por dónde va a ir esa conclusión. Construir carreteras es lo más fácil encima. O sea, si para lo complicado que sería, por ejemplo, combatir el crimen organizado, totalmente. Si lo fácil no lo pueden hacer, ¿cómo van a hacer lo complicado? Entonces uno ya tiene que pensar en la malicia. Ya no es torpeza, ya no es estupidez, que se puede confundir con malicia. Esa sí es maldad. Esa es malicia, es maldad. Si lo más fácil, que es hacer carreteras, no se hace, y casualmente el que más se beneficia de eso es el crimen organizado, entonces ¿a qué estamos jugando? ¿Por qué no se pueden construir carreteras? Así es. ¿Por qué los lugares más, los rincones más olvidados del país, a los que se podría de alguna manera... Curiosamente, ese es un como corredor que va desde Honduras hacia la frontera de México. Justamente también donde operaba más la guerrilla. También. Cosas curiosas que al final llevan a lo mismo. Pero yo tengo que ser mal pensado en ese sentido. O sea, si ya tenemos un marco regulatorio que mejora la situación para que se pueda agilizar el desarrollo de infraestructura, ¿por qué no avanzamos? ¿A quién estamos queriendo beneficiar o a quién estamos no queriendo perjudicar? Por lo menos. Esperaba que este gobierno fuera diferente, o por lo menos eso se había prometido. Seguimos operando con los mismos jefes. Yo creo que trabajando para los mismos intereses. Yo creo que en eso particularmente, creo que a veces el problema es un desenfoque total. Y digamos, de ambos lados. Yo creo que existe en Guatemala, digamos, un espectro de gente que participa o comenta sobre política que en la medida de lo posible es gente decente que tiene diferentes ideas. Pero son personas, digamos, decentes, no son criminales ni parte del crimen organizado. De un lado te van a decir... Y luego están los diputados. Sí. No. Digamos que de un lado, digamos, dentro de este círculo de gente decente con la que se puede dialogar, de un lado te dicen de que sí, que todos los problemas del país es el CACIF, que son el sector privado, digamos que esos serían como los semilleros, por así decirlo. Y del otro lado, pues están los que pintan a Semilla como Belcebú y el demonio, y Guatemala va a desaparecer. Si Semilla es Belcebú, Raíces es Azrael. Sí, algo así. Pero el tema es de que, ¿qué ha sucedido? Tenés ese círculo de gente que, digamos, tiene... En la medida de lo posible, yo quisiera pensar que buenas intenciones para el país, pero ideas o visiones distintas. Pero tenés al crimen organizado y esa confluencia entre narcotráfico y crimen organizado que, visto como corrupción dentro del Estado, que cada vez crecen más, tienen más influencia, controlan más territorios, tienen representación en el Congreso de la República y una buena representación en el Congreso de la República, y crecen y crecen y crecen y crecen, y todo ese tipo de cosas que es no hacer carreteras, cederle cosas a ellos en el Congreso como la ley ganadera, que literalmente es una ley que habilita lavar dinero. Todo ese tipo de cosas, al final nosotros nos vamos a estar peleando aquí porque porque Samuel Pérez me cae mal, pero a mí el CACIF me cae mal, sí, pero en 10 años vas a tener un narco de presidente y al narcotráfico controlar. En 10. O podemos quiero hablar ser optimista. Quiero ser optimista, ojalá no sean en 4, pero vas a tener a un presidente totalmente controlado por los narcos, a un legislativo también controlado por los narcos y a los narcos literalmente controlando territorios en el país porque el Estado no está ahí, porque no existe. ¿Sabes qué es lo que pasa? De buenas intenciones está construido el camino al infierno. Y mientras nos hagamos... Ni ese camino puede hacer el gobierno, hombre, ni ese. El de las buenas intenciones. Ni al infierno. Está habilitado solo un carril. Sí. De buenas intenciones está construido el camino al infierno, y mientras nosotros estemos obviando el gran elefante en la sala, que yo creo que por lo menos a nosotros no se nos puede acusar de hacerlo, sino vayan a escuchar nuestro podcast con Mulet, fuimos bastante claros sobre el tema, vamos a servir de tontos útiles. Sí. Si nos enfocamos solo, como voy a usar los mismos 2 ejemplos que tú pusiste, o el CACIF o Semilla, los 2 grandes cánceres de Guatemala. Y seguimos ahí dándonos duro, uno diciéndole no, estos no son ellos. Y apuntando los dedos, mientras tanto, atrás de nosotros, y mientras nos peleamos, está pasando todo eso. Y está creciendo. Ese es el problema. No está disminuyendo. Creo que incluso en Colombia han aumentado los decomisos de cocaína, y no es un buen indicador porque ha aumentado la capacidad productora también de drogas. Así es. A eso agregale
que el gobierno de Petro protege narcos, ¿verdad? Sí. O sea, abiertamente. Y aquí no voy a decir que se protejan, pero por lo menos yo no veo que se les esté combatiendo. No, lo que pasa es que por eso es que digo que el problema es la lógica, porque acá existe una lógica y se ha visto, y vamos a poner un ejemplo muy concreto, con el tema de que con tal de obtener alguna victoria política de este lado, digamos, de gente que en lo que cabe se rige por pues, normas un poquito más democráticas y más civilizadas, están dispuestos a cederle espacio a este grupo de crimen organizado con tal de hacerse de algunas victorias y de paso, si se puede, pegarle algún cuentazo en el hocico al que le cae mal. Pero eso no está bien, porque en el largo plazo lo que está haciendo es que le estás entregando terreno a alguien que tal vez ahorita no se pinta como tu enemigo, pero cuando tenga la posibilidad de cerrarte los espacios, lo va a hacer. Y esta gente no es gente democrática, no piensa a nivel mundo de la misma forma como lo ve la gente pues que tiene pues ideas y que es que yo quiere siento discutir. Que es un tema de visión. A ver, los políticos que hablan de democracia, que hablan de procesos electorales y todo, están viendo a una visión de 4 años, cómo gano las siguientes elecciones y cómo me mantengo en el poder. Este tipo de grupos ven a larguísimo plazo que uno ni siquiera se puede imaginar, porque para ellos no es necesario contar con la aprobación de una población, con mantener sus actividades dentro de un marco jurídico. Entonces no están jugando en un mismo plano y alguna de las dos partes no ha entendido eso. Y al final les están ganando el chance en muchos espacios en donde realmente quien sale perjudicado no es al político que le dieron el negocio o al líder que está ganando más dinero. Es realmente la población que está en medio y que está en ese campo de fuego cruzado. En esa dicotomía, en ese maniqueísmo falso, maniqueísmo, les quiero llamar la atención, no sé si lo vieron, pero tiene mucho que ver con varias de las cosas que hemos hablado de los errores en comunicación del gobierno, la proyección hacia afuera del gobierno de Arévalo, desatendiendo bastante lo local. Para eso están mis ministros, mis secretarios, él es para otra cosa. Y esa incapacidad gubernamental falsamente amparada en un ataque desde fuera. Siempre hay un enemigo externo, en este caso interno, pero el presidente del gobierno, desde antes de tomar posesión, y ahora hablamos, le ha echado la culpa al Ministerio Público de que no puede hacer nada. Y cuando no le funciona la excusa del Ministerio Público, se le echa a la Corte de Constitucionalidad. 2 de los procesos que el otro año vamos a ver. Pero a mí me llamó la atención. El presidente le dio una entrevista a la directora de El País, ya lo dijimos, en donde dijo algo que no sé si me dejó sorprendido o me dio alipoli, vergüenza ajena. Él dijo en absoluta franqueza, no es como Petro que por cosas de sustancias, sino que en franqueza, le dijo a la periodista que ellos tenían opiniones jurídicas de sus equipos. Él no sabe que entre 3 abogados hay 4 opiniones. Que él tenía opiniones jurídicas que sustentaban que él podía remover a la fiscal general constitucionalmente, pero que como no tenían certeza de cómo fuese a resolver la CC y que eso pudiese abrir la puerta para un proceso, uno más, en contra de su gobierno, en contra de él, pues que decidieron no hacerlo. A mí me dio vergüenza porque, primero, por decirlo así, mejor no lo decís. Pero vamos, no fue Semilla como partido, porque no existían entonces, pero sí sus activistas, los que ahora son sus miembros o ahora son sus ex miembros, los que empujaron esa reforma legal para acotar el poder presidencial, que en la Constitución estaba un poco difuso, de por qué razones remover a un fiscal general. Y para que Jimmy Morales no pudiera remover a Telma Aldana, la que después fue candidato o precandidata de Semilla, ¿verdad? Ahí vamos a tener otro programa de eso. Pasan esta ley para definir qué es razón justificada o causa justificada. Bueno, lo define la ley.
el entramado legal de un país se desarrolla en las leyes. La Constitución las marca y las leyes desarrollan. O sea, no es que restrinja los poderes presidenciales, sino que los desarrollan. En este caso. Y ahora dice, voy a usar un término español para que no sea tan... Tiene los cojones de decir que hay una vía constitucional para removerla. Por Dios. Y lo peor es que, claro, esto sale en el país, se difunde internacionalmente, y Arévalo queda como un defensor, ¿verdad? Como un cauto. No, a ver, es que si lo hiciera es ilegal. Eso es lo que no dice. Porque si no lo creyese, entonces, ¿por qué fue a presentar una iniciativa al Congreso para modificar esa norma legal? Claro. Entonces, ahí va un poco lo que el gobierno, Arévalo en lo personal, pero la comunicación gubernamental está haciendo. Está vendiendo una realidad. No es la primera vez, ¿verdad? Tampoco nos alarmemos. No es la primera vez que en Guatemala, en el extranjero, Guatemala se vende de una manera distinta a la realidad. Ya lo vimos con La Palma. O lo estamos viendo con La Palma. Pero es mala onda, pues. O sea, así en términos chavorrucos, mala onda. Eso no se vale. Porque no es cierto. Por ahí también vi una entrevista que dio Arévalo hace poco. Y no lo dijo él. El periodista sí lo recoge mal. Que el presidente el próximo año nombra a la fiscal general y a 10 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, claro, lo lee alguien allá, de repente hasta un staffer. No vamos a decir un granjero en Ohio, pero lo lee un staffer y se la cree. Y así es como nos venden afuera de Guatemala. Pero es que yo creo que ahí es realmente la consecuencia de tener ese tipo de leyes que fueron hechas con nombre y apellido. Y yo creo que esa falta de que ellos mismos se lo creían que alguna vez podían llegar a gobernar y que se les diera la vuelta a la tortilla, estamos en estas situaciones. Entonces yo creo que si ahora nuevamente están impulsando que se reforme la ley del Ministerio Público porque ahora ellos están mal, creo que podría tener repercusiones mucho más profundas en realmente el entramado institucional que tiene Guatemala, porque no puede ser de que cada vez que ahora sí me gusta, ahora no me gusta, ahora me beneficia, ahora no, se tengan que cambiar las leyes, porque no tendría que ser así. O sea, esas son las reglas del juego y hay que jugarlas ahí. Precisamente es este estamento de abogados, de asesores del gobierno, esos que presentan escritos citando el artículo 154 bis de la Constitución. Son esos que hablan de la CC, esta magistratura desatiende sus precedentes, cambia su jurisprudencia, sabiendo perfectamente que lo puede hacer la CC, los demás tribunales no, cuando hay jurisprudencia constitucional. Pero son los mismos que cambian casuísticamente las leyes. Entonces, a ver, escoja. O sea, podemos tomar la posición de que no, las cosas decidimos esto y hay que mantenernos. No importa si nos afecta o no. O cambiamos las cosas como nos afectan. Porque critican los fallos, vamos a decir, variados de la magistratura, pero ellos están haciendo exactamente lo mismo. O peor, cambiando leyes a su beneficio. O creando más que les beneficien. Por supuesto. Creo que es otra consecuencia. No sé en qué momento habrá empezado o tal vez siempre existió o en qué momento se puso peor, pero lo terriblemente judicializada que está la política en Guatemala. Porque, y no es primera vez, siempre, desde hace años, desde en tiempos de la CICIG, se escucha el famoso... pues eso que dicen, ¿verdad? Que la CC básicamente es presidente, Congreso y todo en Guatemala, porque puede legislar, se vota a candidatos, o sea, puede hacer lo que sea, y también desde las cortes, digamos, desde el OJ, y no digamos el Ministerio Público, que desde el año pasado, hace 2 años, se ha arrogado funciones o ha hecho cosas que no tenía que hacer. Pero la pregunta sería, ¿cómo se sale de eso, digamos? ¿Cómo se sale? Porque sí, uno argumenta de que ¿cuánto fue? Hace unos 8 años eran los mismos, digamos, activistas de Semilla o el mismo grupo de gente los que promovieron la judicialización de la política. Otra de esas reformas que ahora la quieren cambiar
es el transfugismo. No puede haber diputados independientes. Bueno. Sí, pues sí, hay varios ejemplos de varias leyes. Otro ejemplo es la ley electoral y de partidos políticos también. O sea, al final es un poco gracioso porque como 3 reformas que se empujaron en su momento por este mismo grupo de personas son las que les están mordiendo ahora en la retaguardia, ahora que están en el gobierno. Pero la pregunta es, o sea, ¿podemos salir de esto o cómo se sale de esto? O sea, es que esa es la cuestión. A ver, yo no quiero monopolizar la conversación, pero les propongo esto que discutamos sobre esto. El próximo año hay designaciones importantes. Bueno, les voy a decir cómo se sale de este ciclo, de este péndulo, el que hemos llamado. ¿Cómo se para el péndulo? Detiene. El presidente tiene que escoger un fiscal general para los próximos 4 años y puede hacerlo de 2 maneras. Y yo tengo una tesis que es que el oficialismo, el presidente la tiene muy fácil para hacerlo. Y es porque necesita de los 6 que le llegan, 1 que no obedezca a nadie, que sea imparcial, que sea preparado, que vaya a hacer un buen papel, pues 1. Los otros 5 pueden ser los peores. Sí. Él elige el primero. Por el otro lado, el crimen organizado, esos que quieren judicializar la política, etcétera, la tienen muy difícil. Necesitan los 6. Necesitan que no haya ni uno que no obedezca a ellos. Entonces el gobierno tiene fácil. Eso sí, Arevalo tiene que escoger, no al suyo. ¿Cómo se detiene ese péndulo? Que no elija al suyo, que elija al correcto. Y eso sí están totalmente en manos de él. Totalmente en manos de él. Él puede nombrar un magistrado, titular y suplente, 2 magistrados a la CC, puede cabildear con su bancada o con la nueva bancada opositora a las raíces que el Congreso también mande a alguien decente. La elección del Colegio de Abogados siempre es una ficha al aire. En fin, pero puede hacer cosas. Pero con el fiscal general la tiene muy fácil. Lo único que tiene que hacer es no elegir al suyo, que elija al correcto. Sí, yo creo que con lo que decía Richie de cómo salimos de esto, y es que realmente el mejor amigo de la judicialización de la política es quitar a la política el poder judicial también, porque, o sea, hemos pasado ya varios periodos en donde los políticos eligen a quienes ellos les benefician dentro de las cortes, dentro del Ministerio Público, dentro de los tribunales, y realmente eso es lo que ha facilitado que la política se judicialice, porque si no fuera por eso, realmente se mantendría en lo que se basa una república, que es la división de poderes, pero están todos entramados entre todos, con intereses compartidos, entonces realmente no hay cómo salir de ese círculo vicioso. Entonces yo comparto mucho esa opinión de que realmente se ponga los pantalones y diga, bueno, aquí no soy yo el que me voy a quedar, sino que tengo que dejar un legado que le beneficie a todos los que sigan, porque alguien tiene que cambiar eso, alguien tiene que romper ese círculo. Que difícilmente pasa. O sea, ahí es ya mi predicción pesimista. Sí, solo soy el pesimista del podcast. Pero mira, pues hay muchas decisiones gubernamentales que necesitan, no digamos un acuerdo gubernativo que necesita la firma de tus ministros, en fin, secretarios. Pero hay muchas decisiones gubernamentales que pasan por el tamiz, digamos, del realpolitik, del día a día. ¿Qué ministro nombrás? ¿Qué contratistas pagás y cuáles no? Pero la decisión de fiscal general es enteramente presidencial y, como bien dijiste, Maite, es su legado o puede ser su legado, más allá de que si empezó el proceso que en 6 años va a ser un puerto o si etcétera, es ese, parar el péndulo y mostrar madurez. Y el único que puede parar el péndulo es quien en ese momento está siendo golpeado por él, porque lo detiene, se abraza a él y lo detiene, le baja cadencia. Sí. Y si no se logra esos 4 años, empieza ese proceso de bajarle cadencia al péndulo. Y eso sí lo puede hacer. Ese es su legado. Por ahí, claro, no lo vamos a dejar. Ahí están esas voces que él vive diciendo también
no solo, ¿cómo se les dicho? No solo el niño es llorón, sino que la nana lo pellizca, ¿va? Es decir, yo voy a nombrar al presidente. Sí, hombre, sí, sos el presidente, lo vas a nombrar. Pero está nosotros, claro, no, él no lo va a nombrar, ya vas a ver, no sé qué. A ver, no, Sí. eso sí puede ser como si es un game changer. Sí, en y de Guatemala. beneficio para todos, no solo Claro. para él. Realmente mostraría sería un símbolo de madurez política que Guatemala necesita una dosis un poco más alta. Les voy a Sí, hacer a una ver, pregunta que para discusión. No, ¿Tiene chances la fiscal general de reelegirse? Técnicamente sí. Ah, no, pero, a ver, técnicamente. por ley no, puede. tiene chances. A ver. No. O pues sea, mira, depende qué chisme crees. Algunos dicen que igual ese no es su objetivo, sino su objetivo es buscar un asiento en alguna otra institución. Probablemente la Corte de Constitucionalidad, no se sabe. Pero definitivamente si su intención fuera reelegirse para ser fiscal general, creo que definitivamente tiene chance no oportunidad. tendría. O sea, legalmente podría, pero le tendrían que poner en esa terna a Pablo Escobar, eso te iba a decir. a Gaddafi, a Hitler. Yo creo que tal vez ni así la eligen, fíjate. Sí. Sí. Puede que no. De nuevo, tiene mucho que ver, o va a tener mucho que ver, tristemente, la Las próxima CC. alternativas. La próxima CC, porque pues supuesto. toma posesión la nueva magistratura poco tiempo antes de Sí. que tenga que tomar posesión. No sé si la elección se va a dar antes de fiscal. Se pudieran correr los plazos para que eso no suceda. En fin, yo no es que ya sea tarde, pero tenemos que ir cerrando. Sí. A ver, tal vez si es que se puede hablar de conclusiones, ¿verdad? Pero reflexiones, ya vémosle. Llegando al año y medio, el gobierno de Arévalo, yo sigo creyendo que es una persona bien intencionada. No lo veo con maldad, a veces un poco torpeza, pero maldad no. Quiero creer que buena parte de su equipo no tiene maldad, quiere hacer las cosas bien, tiene esa ilusión de ser recordado en los anales de la historia como una buena persona, una buena gestión, pero la operación es la que no funciona, ¿verdad? Claro. Sí. Nos lo dijo acá Mulet hace un tiempo, no me acuerdo hace cuánto. Arévalo tuvo la oportunidad de oro de, luego de un año de ver que no funcionaba la cosa. El primer año fue un desastre. Para él, pues para la oposición fue maravillosa, le dio un montón de dinero. Pudo haber cambiado su equipo, darle aire fresco. No lo hizo, para nada. La inseguridad en Guatemala está terrible. Los asesinatos han subido. Ya lo reconoció el mismo gobierno. Uh-huh. Y el ministro, fresco como una lechuga. El equipo del ministerio, fresco. A ver, si no quieren cambiar la cabeza, pues muevan un poco las piezas ahí, hombre. Fresco como una lechuga. Mientras tanto, el presidente dando entrevistas a nivel internacional diciendo que él es víctima del MP. ¿Y los guatemaltecos acá qué? Las carreteras jodidas. Entonces, sí, hombre, bien intencionados. Lo dijimos en una editorial hace poco. No basta ser buena gente. Y eso se le está perdiendo al gobierno. Año y medio. Dicen que después de Semana Santa el año pasa más rápido. No digamos cuando llega el medio año, se va. Cuando se dé cuenta el presidente va a estar en el año preelectoral, que es bien jodido. Porque además tiene todas esas decisiones, esas designaciones o decisiones de país. Ya no va a hacer nada. No, y el mundial también. Y el mundial. Y el mundial también. Y el mundial, sí, eso es bien importante. Sí. No, yo creo que el gobierno cometió un error muy grande desde el inicio y fue darle ellos mismos tanta importancia y tanta publicidad al claro conflicto que tiene con el Ministerio Público, que está bien, digamos que sí, entiendo que es un tema delicado, porque sí lo es, pero o sea, yo lo que siempre he pensado es de que a la población en general, al guatemalteco, el guatemalteco no gana ni se beneficia absolutamente nada de que la fiscal general y el presidente estén en un conflicto mediático de grande, que honestamente se ha vuelto absolutamente repetitivo.
siempre va a pasar algo grande y nunca pasa nada. O sea, que todo sigue igual realmente. Entonces, es un poco como se ha vuelto aburrido y repetitivo y sin presentar ninguna victoria política para Arévalo y muchísimo menos representando algo positivo, algo tangible para el guatemalteco, que honestamente va a ser lo que el guatemalteco se va a acordar cuando Arévalo termine su mandato. Es qué logró, qué país dejó Arévalo cuando se fue. Hizo más carreteras, hizo más hospitales, me ayudó a que mi vida se sintiera pues un poquito más fácil para toda la gente. Y yo creo que ellos cometieron el grave error y en cierta medida lo siguen cometiendo de no enfocarse en un legado que sirviera a la gente, sino enfocarse en un legado de derrotar a la fiscal general. Que honestamente se puede decir lo mismo de los dos, honestamente. Porque del otro lado también se han enfocado mucho en tratar de pisarle la cola al gobierno y no tanto en perseguir a los criminales, investigar, o sea que se ve. Sí, o sea, pero se ve de los dos lados. Pero el tema es que, o sea, ya basta, pues. Es un tema aburrido encima de todo. Sí, yo también recuperaría algo que se mencionaba en una de estas entrevistas que ha dado Arévalo en los medios internacionales. Y dice, es que el presidente es contemplativo, pero no decisivo. Y yo creo que ya le gusta contemplar la situación de cómo está y pensar en estos ideales. Si tan solo entendiera que el cargo para que él es ejecutivo. Sí, claramente. Sería distinto. Y yo creo que lo ha desgastado políticamente a él, a su equipo, los ha dejado mal vistos, los ha llevado a cometer errores en comunicación, en imagen. Entonces, yo sí creo que no ha logrado sentarse y tomar una decisión firme en este año y medio que ha tenido de gobierno. Y creo que trayéndolo a colación otra vez, porque creo que es uno de los acontecimientos más importantes de los que hablamos a lo largo del programa, y es que es justamente esa razón por la cual se toma la decisión un grupo de diputados del ex Partido Semilla de emprender un nuevo proyecto político. Es justamente esa la razón. Sí. Porque no están de acuerdo y creo que se nota por lo marcada que fue la separación entre los que sí estaban en el proyecto y quienes no, que ya no están dispuestos a esperar a que el presidente se le ocurra hacer algo. Uno puede estar de acuerdo con Samuel Pérez o con su proyecto o no, pero la realidad es que por eso lo hicieron. O sea, el presidente se ha vuelto tan contemplativo y toma tan pocas acciones que hasta su misma gente que lo apoyó muchísimo cuando acaba de entrar la gente de su partido ya se hartó de él. Imagínate si sus propios aliados, sus propios amigos ya están un poco desesperados de la poca acción del presidente. ¿Qué estamos sintiendo la mayoría de guatemaltecos? Bueno, por ahí tengo que darle un poquito de crédito al presidente y no exaltar tanto a los que se le han alejado. Creo que en algún momento se planteó si esto era de idealismo versus pragmatismo o ser ideológico. Creo que un poco de idealismo versus pragmatismo está ahí latente. Creo que el presidente al final es un idealista que se rehúsa a aceptar la realidad del mundo en el que vive. Una vez escuché a alguien decirme que no puedes atravesarte un río lodoso en un caballo blanco y esperar que el caballo salga blanco del otro lado. Arévalo se rehúsa a cruzar ese río. Pero el problema no es que no lo quiera cruzar, el problema es que está en la orilla, viendo el río, con cara triste, probablemente deprimido por lo mugroso que es ese río que no quiere atravesar. Pero haga algo alrededor de la orilla, no sé, un drenaje, no sé, algo. Sí. Pero no solo quedarse construir un puente. Claro, construir un puente en vez de quedarse tan contemplativo. Entonces está jodido. Entonces nunca se va a hacer. Nunca se va a hacer. En vez de quedarse viendo al río, contemplando al río para seguir con la broma, tiene que hacer algo. Sí. Entiendo que no se quiera ensuciar. Y entiendo que los otros sí estén dispuestos a hacerlos. Ahí te voy a decir algo que... ¿Cómo es ese dicho? Peca igual hechor que consentidor, o no sé. Bueno, el presidente no se quiere ensuciar. Está bien, yo lo puedo entender, por supuesto. Claro. Sí, pero sabe que gente cercana se ensucia y mira para otro lado. Yeah. Y ahí ya no está tan bien. O sea, vos querés atravesar el río, ¿cierto? Órale vos, órale. Pero... No, a lo que iba es si él no se quiere meter a nadar en el río turbulento que es la política, entonces que
trate de encontrar. Escogió mal, ¿va? Escogió mal entonces. Escogió mal la profesión. Sí. Es que no la escogió, yo creo. Es que no la escogió. Le llegó, le cayó del cielo. Y esa es posiblemente la raíz de todos los problemas. Raíz. Mira, ya estás hablando. No, sí, yo estoy haciendo pauta publicitaria y me la detectaron. Pero algo se tiene que mover. Y no es posible que no se mueva, porque mientras está tan tranquilo, tan contemplativo, hay otros que sí están trabajando. Lo que mencionabas, claro. Exacto. Y para mí, si tal vez es mi última intervención en el podcast de hoy, creo que es lo que tenemos que... Pensé que iba a decir mi última intervención ever. Tal vez. Viendo lo que voy a decir, tal vez. Pero mientras más tranquilos estemos, mientras más contemplativos, más atados de manos quedamos nosotros, los que no tenemos poder real ante el país que se está entregando. Y es hora de empezar a poner el foco en eso, en lo que pasa detrás de las noticias, en lo que pasa detrás de bambalinas, lo que pasa con estos diputados que trabajan para otros intereses y que son los que realmente tienen tan mal al país, porque el país no avanza en ninguna dirección porque los tomadores de decisiones responden a intereses distintos a los de la población en general. Los de los que queremos que se construyan carreteras, esos quedamos ignorados. Sobre todo las que van Exacto, especialmente el tramo al finalizar el libramiento de Barberena para llegar a Pueblo Nuevo Viñas, por favor, y todo el resto del país. Todo lo que queda en la miseria es realmente por la inacción malintencionada que beneficia a ciertos grupos del crimen organizado, que están creciendo cada día más, tomándose este país y no es que ya lo tienen tomado. Así que antes de que sea muy tarde, por ahí creo que tiene que ir. Yo los dejo a ustedes con esta reflexión y a usted, presidente, porque sé que nos está viendo, nos va a ver. Por lo menos escuchando, uno de los dos. O escuchando, sí. Este gobierno dice que es un gobierno de transición. Que piense el presidente, ¿transición a qué? ¿O transición a quién? Porque lo que decía Rafa, su inacción en muchas cosas o ese espacio que está dejando, lo están tomando otros, que no son precisamente democráticos ni mucho menos republicanos. Entonces, medite bien hacia qué nos quiere transicionar, porque no es lo que usted crea en su cabeza, sino lo que todos nosotros vamos a ver que nos dejó. Ese va a ser su legado. Pues siempre es un gusto, ¿verdad? Los miro todos los días, pero ahora nos miran juntos. A ustedes, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Los animamos a suscribirse a todos nuestros boletines, República Política, Empresa, GICAM, Mónica, Urbe y próximamente varios boletines más. Así que estén pendientes. Muchas gracias. Presentado por Cruz Verde.